Ahora, no vamos a hacer un curso de RCM aquí en este webinario, no va a dar el tiempo completo, ¿verdad? Pero vamos a dar algunos detalles para entender después cómo se integran los tres sobre cada uno de estos temas. Primero vamos a hablar de prevenir la ocurrencia y vamos a usar como base RCM o los principios de RCM. Para hablar de RCM necesariamente tenemos que hablar de United Airlines, de Stanley Nolan y Howard Heath, cuando ya en el pasado, ya les voy a decir, tomen nota de este detalle, en 1978, diciembre 29 de 1978, se entrega el reporte oficialmente, donde nace RCM oficialmente, digamos, recuerden, 1978. Y de este documento lo que quiero extraer es lo siguiente. Miren este resumen que sale acá en esta página en particular. Voy a traducirla por si acaso. Dice, hay esencialmente solo 4 tipos de tareas en un programa de mantenimiento programado. 4 tipos de tareas. De acuerdo con el documento, solo 4 tipos de tareas de mantenimiento. A los mecánicos o a los técnicos se les puede pedir inspeccionar un objeto para detectar una falla potencial. Y a esas le vamos a llamar tareas por condición. Ya el documento lo menciona más adelante y las otras normas también. Tarea por condición, que es para inspeccionar un objeto y detectar una falla potencial. Las otras 2 tipos de tarea le vamos a llamar sustitución o, bueno, perdón, reparación o reemplazo cíclico. Es decir, quitan la pieza y ponen otra pieza, quitan el equipo y ponen otro equipo, o lo reparan cíclicamente por condiciones de desgaste, condiciones relacionadas con la edad. Es decir, la primera no está relacionada con la edad, pero estas 2 sí están relacionadas con la edad. La diferencia es que la una se repara y la otra es reparación y la otra es reemplazo. Le llamé PM porque normalmente se entiende como que el preventivo está asociado con eso, aunque en realidad a todo el conjunto se le podría llamar preventivo. Eso es debatible, pero es para diferenciar las tareas. La primera le estoy llamando CBM, las otras 2 PM son de sustitución cíclica, ya sea del componente del equipo. Y la última tarea, o el último tipo de tarea, es inspeccionar un objeto para encontrar fallas que ya han ocurrido, y aquí viene el tema, ya ocurrieron, pero no son evidentes al equipo, al grupo, a los operadores, incluso a los mantenedores, no necesariamente, es decir, no son visibles, pero ya ocurrieron. Tenemos 4 tipos de tareas. En esta presentación vamos a hablar de la primera y de la última, o de los 2, primer y último tipo de tareas, porque digamos que las otras se merecen su capítulo aparte. De esas 2, vamos a aclarar algo también. Con el tiempo, este documento vino una actualización y aparece SAE, que es la Sociedad de Ingenieros, digamos, de automoción, porque no es solo de autos, de vehículos, también incluye aviación, cualquier sistema de transporte, por decirlo así. Entonces nace con el tiempo este estándar, SAE JA1012 y también está JA1011, que pretende ser, aquí voy a resaltarlo, una guía para el estándar de RCM. Valga la oportunidad para mencionarles, miren que este sale ya en el 2002. RCM 1978, SAE saca una versión 2002 e incluso hay una revisión en el 2011. 1978, 2002, 2011. Esta norma, voy a utilizar la tabla de contenido como una referencia para ilustrar el punto. Esta norma en términos generales dice, bueno, primero que todo, hay que definir la estructura de activos. O sea, ¿qué le vamos a aplicar a este enfoque? Que aparece plantas, sistemas, equipos, tal. Luego dice, de eso hay que definir las funciones, de esas funciones hay que definir las fallas funcionales, de esas fallas funcionales, los modos de falla, los efectos, las consecuencias. Hay otros detalles más en el capítulo 11 y 12, pero al final llegamos a las tareas programadas. Lo que queremos es definir qué tareas vamos a ejecutar. Y aquí aparecen nuevamente, en lo que yo les mencionaba acá a la derecha, las on-condition tasks, que son las tareas basadas en condición o tareas por condición. Aparecen las de reemplazo o reparación cíclica. Aparecen las de búsqueda de fallas. Y en el punto 14
el capítulo 14 de la norma, por decirlo así, aparecen dos opciones más, que no son tareas de mantenimiento, son dos opciones para manejar el asunto, para manejar la falla o la consecuencia de la falla, que son el rediseño o incluso dejar que falle. Es decir, en total tenemos 6 opciones de acuerdo con este documento. La de tareas por condición, la de reparación y la de búsqueda de fallas, rediseño y dejar que falle. Nuevamente, aquí vamos a hablar de las tareas por condición, de la búsqueda de fallas, el rediseño, y eso algo vamos a mencionar, porque lógicamente no vamos a profundizar totalmente. Quiero reorganizar esto para poderlo entender mejor. Normalmente cuando se va a aplicar este tipo de conceptos, la mayoría construyen una tabla en la que están, digamos, primero los activos, la estructura de activos, planta, sistema, equipo. Eso es su función, su falla funcional. Hay algunos que solo hacen al sistema, hay algunos que solo hacen al equipo. Entonces vamos a ir, digamos, quitando el texto y dejando la tabla. Después, de la falla funcional que vendría, si recuerdan, el modo de falla, ¿verdad? El modo de falla y las consecuencias y los efectos. Aquí muestra un poco lo que menciona la norma. Sin embargo, en esta presentación no vamos a hablar de las consecuencias, no vamos a hablar de los efectos. Esto depende del contexto operacional de cada planta. Vamos a hablar específicamente de los modos de falla. Y de acuerdo con esta norma, dice que es un evento particular, individual, que causa la falla funcional. Aquí hago una aclaración también. Muchos lo saben, pero hay muchos que no. La norma ISO 14224 define modo de falla de una manera distinta. Entonces, yo me estoy guiando de SAE para esta presentación. Si quieren, después también la ajustamos para ISO 14224. Pero el modo de falla en ISO 14224 corresponde a otro nivel que ustedes, eso lo hablamos después dentro de esta misma estructura. Por ahora, en SAE, el modo de falla es lo que causa o sea, el origen de la falla funcional. Entonces, bajo ese concepto, vamos a ir comiéndolos como el filósofo Luis Fonsi, pasito a pasito. Entonces, yo voy a plantearles unos ejemplos, una forma de describir los modos de falla, y vamos a ir con detalle. Vamos a ver que los modos de falla pueden describirse de varias formas, unas más largas, digamos, que otras. Aquí voy a ir poco a poco describiendo cómo llegar a esos modos de falla. Para empezar, miren que ahí añadí los tipos de tareas. Tengo la búsqueda de fallas, tengo CBM, PM, el correctivo y el rediseño. En este ejemplo vamos a decir que la falla es evidente, es decir, que la falla no está oculta, que no está escondida, sino que es evidente, por eso no vamos a considerar lo de búsqueda de fallas, en este ejemplo en particular. Más adelante vamos a usar. Y nos quedarían las otras opciones. No voy a dar un curso de RCM, pero en el árbol de decisión de RCM, la primera opción es detectable, se puede detectar esa falla. Entonces vamos a empezar por CBM. Antes de irnos a cambiar cíclicamente, antes de dejar que falle, vamos a suponer que es crítico el equipo, y antes de pensar en algún rediseño, vamos a pensar en CBM. Si ese es el punto, vamos a quitar ya el resto de información, y aquí vendría la pregunta, miren, para que la bomba falle, en este ejemplo, se va a dañar el rodamiento. Se va a dañar por erosión, por corrosión, por fatiga, por sobrecarga. Pero si estamos pensando en términos de CBM, pensemos esta pregunta. Un rodamiento, independientemente de cuál es la causa, entre otras cosas, aquí aparece el texto ahora, sin importar la causa del daño del rodamiento, ¿cómo detectarían ustedes que un rodamiento se está dañando? A ver qué me dicen los amigos aquí de CBM que estén en el público. ¿Qué sugieren? ¿Cómo detectar que un rodamiento se está dañando? ¿Qué tarea prefieren para detectar que un rodamiento se está dañando? Ahí con el chat me pueden decir. A ver, aquí dicen análisis vibracional, vibración, ruido. ¿Quién da más? Temperatura, ultrasonido, juego axial, ultrasonido. Y la respuesta es fuga de grasa, ya por aquí también algo de expresión visual. Ultrasonido acústico como ayuda, ok. Ultrasonido y monitoreo de temperaturas. Efectivamente,
Existen varias formas de detectar que un rodamiento se está dañando. Habría que ver cuál quieren usar, porque, como vamos a ver más adelante, unas, dependiendo de cada componente, unas van a detectar el daño más temprano que las otras. Y podrán escoger, miren, esa es otra variable, la variable humo. Si ya, yo creo que después de temperaturas me faltó añadir humo, porque ya si hay humo, efectivamente algo hay que hacer, aparte de pronto de correr, depende de cuán grave es la situación. El tema es que pueden usar varias, unas van a detectarlo primero que otras, pero noten algo, podrían usar una o varias o todas, porque entre más técnicas tengan, más protegidos van a estar. Ahora, lógico, depende del presupuesto, pero también depende de la criticidad del equipo, si lo justifica o no. El punto es que, como ustedes mismos mencionan, hay varias formas de detectarlo. Sin embargo, y aquí viene, aunque no hemos hablado todavía de CBM, el lado amargo de CBM es que lo detecta, pero no lo evita. Evita que se empeore la situación. Avisa temprano, pero no lo evita. Bueno, evita que se dañe completamente, pero la falla ya empezó. Es como que se están tapando las arterias, no, medir la presión arterial va a decir si está empeorando, pero no detiene el taponamiento, al menos que tome otras acciones, ¿cierto? Entonces, vámonos a la otra parte del modo de falla. Es que el rodamiento se erosionó, se corroyó, se fatigó, se sobrecargó. Ok. ¿Qué vamos a hacer para evitar la erosión, la corrosión, la fatiga o la sobrecarga del rodamiento? Entonces, miren que ahora, ¿qué sugieren, por ejemplo? ¿Qué sugerirían ustedes para atacar lo que está en el cuadro naranja? La erosión, la corrosión, la fatiga, la sobrecarga. Porque ya con todo lo que dijeron, podemos detectar que se está dañando. Pero, ¿cómo evitamos que se dañe? Prácticamente, vamos a ver, el CBM es para, como el casco, que va a detener antes. A ver, dicen buenas prácticas de mantenimiento, condiciones básicas, correcta lubricación, rediseños, tareas escudo, seguimiento a condiciones del equipo, encontrar la fuente de contaminación que está causando los problemas, por ejemplo, agua. Perfecto. Entonces, miren que necesitamos más tareas y de otro tipo. Es decir, hasta aquí aparentemente RCM nos llevó a que debíamos hacer CBM, pero necesitamos más tareas, porque definitivamente CBM va a detectarlo, pero puede que el personal de vibraciones le diga, se va a dañar el rodamiento, ok, y lo cambian. Un mes después, se va a volver a dañar el rodamiento, ok, y lo cambian. Y así se la pasan 12 meses cambiando 12 rodamientos. Es decir, es importante, perfecto, asociar los modos con las condiciones operacionales que lo originan. Correcto. Tenemos que irnos al fondo. Y aquí todavía no habíamos llegado al fondo, pero ya RCM está diciendo qué tipo de cosas hacer. Entonces, vamos a profundizar más en esto y por eso necesitamos integrarlo con el resto de herramientas. Pero el punto aquí es que necesitamos más tareas. Ahora, voy aquí a hacerlo, todas estas tablas, voy a llevarlo a un modo gráfico. Voy a tomar todo eso que está en la tabla y lo voy a pasar a un diagrama porque va a ser más fácil de entender. Miren que todo lo de la parte de equipo, falla, función y falla funcional, aquí está en el diagrama, que no crean que se los escondí. Lo del rodamiento, por aquí está. Y miren que el modo de falla lo partí como en dos columnas, en el que el rodamiento dañado, le llamé modo de falla, algunos me van a llamar hereje, solo es por practicidad, y a la derecha puse la causa de que el rodamiento se dañara. ¿Por qué se puede dañar? Porque ya vimos, puede dañarse por diferentes causas, entonces lo estoy separando, solo para aclarar que voy a atacar diferentes fuentes. Todo para prevenir que el rodamiento se dañe, para protegerlo. Entonces, aquí tengo el diagrama nuevamente, y miren, ustedes dijeron, ¿qué vamos a hacer para atacar ese modo de falla? ¿Qué podemos hacer? Tenemos ultrasonido, vibraciones, termografía, temperatura, y me falta actualizar para incluir humo. Ruido, también me falta el ruido. Es decir, esas son las tareas que van a, en términos de CBM, podrían detectar, pero como vimos, no van a prevenir. Entonces,
necesitamos otro tipo de tareas, otro grupo de tareas. Déjenme yo muevo aquí algo que me está estorbando en la pantalla acá de forma privada para que no poderlo ver. En erosión, ustedes sugerían, oigan, si hay erosión, puede que algunas partículas se están contaminando, entonces vamos a mejorar el tema de lubricación. Es lo mismo con corrosión, porque puede entrar agua, puede haber químicos, la grasa, el lubricante, lo que fuera, no es el apropiado. Los que conocen de lubricación entenderán más al detalle el asunto, pero el tema es que hay que mejorar todo lo que es lubricación, porque si no, va a sufrir lógicamente el rodamiento. Me salto fatiga y voy intencionalmente y voy a sobrecarga. En sobrecarga podemos decirle a los operadores cómo operar de forma correcta para que no sobrecarguen el equipo. Podemos poner protecciones por si acaso el operador se emociona con el equipo, entonces vamos a protegerlo físicamente para que no se pueda pasar. Entonces empiezan a aparecer más opciones cuando ya yo separo el componente de las causas del componente, y son acciones que van a proteger cada vez más al sistema. Como les dije, voy a dejar fatiga en continuará porque lo voy a necesitar más adelante para ilustrar un punto. Y aquí llega el punto de aclarar lo que les decía de RCM, PMO, FME y tal. Para quienes conocen el tema de RCM, prácticamente es aplicar este proceso de izquierda a derecha, mientras que PMO va de derecha a izquierda. Cuando digo derecha a izquierda, en realidad estoy hablando de las tareas hacia los modos de falla, mientras que RCM va de los modos de falla hacia las tareas. Hay amigos y enemigos del uno y del otro, algunos prefieren los unos, los otros, Aquí vamos a hablar de los principios, ustedes deciden cuáles aplicar porque guardan los mismos conceptos. Y en el medio, digamos, o en ambos casos, necesariamente van a tener un análisis de FMA, análisis de modo de falla, o FMEA, cuando incluyen el efecto, o FMECA, cuando incluyen el efecto y la consecuencia. En este webinario no vamos a hablar de efecto y consecuencia porque eso lo vamos a manejar en otro, pero queremos hablar de los modos de falla. Sea que haga RCM o PMO, necesariamente van a tener que identificar los modos de falla y van a poder identificar, independientemente del efecto o de la consecuencia, qué es lo que pueden hacer para prevenir ese modo de falla. Sin importar el efecto o la consecuencia, ya sabemos qué podemos hacer. Miren que no hemos hablado de efecto y consecuencia y ustedes dijeron cómo detectar que el rodamiento está dañado. Después, con el efecto y consecuencia, vamos a ver si se justifica hacerle eso al equipo o si es suficientemente efectivo. Es decir, me siento tranquilo con solo tener ultrasonido o con solo tener vibraciones o con tener todo eso, o debo poner una redundancia, debo poner una protección, otras cosas. Pero hasta este punto tenemos bastante información ya con el FMA. Sin la E y sin la C tenemos ya qué podemos hacer. Ahora, esto que acabamos de hacer aquí a nivel, entre comillas, básico, ya verán a qué me refiero con básico, se puede hacer con cualquiera de los componentes, sea el impulsor, el acople, el sello, sea la carcasa o el motor, si lo consideran parte de la bomba, también se puede analizar por aparte. O las válvulas, si las consideran parte de la bomba, o también se puede hacer por aparte. Hay buenas prácticas, ya después en el detalle uno a uno les explicaría cuál sugiero yo, pero por ahora se pueden hacer de ambas formas. El asunto es que, noten esto, este análisis, así como hicimos con el rodamiento, si se hace para el resto de componentes, ustedes van a poder construir su plantilla, su librería estándar de modo de fallas para cada tipo de equipo. Porque las bombas centrífugas, como en este ejemplo, todas van a fallar de la misma forma. Bueno, todas pueden fallar de la misma forma. Unas fallarán más frecuentes o menos frecuentes, pero si hicieron el análisis completo, el análisis debe cubrir todas las posibles fallas de una bomba centrífuga. Es distinto cuando mueve agua limpia a que mueva aceite, a que mueva un lodo, alguna otra cosa. Cambiarán de pronto las frecuencias, los patrones de comportamiento, pero van a fallar de la misma forma. Lo que en realidad va a cambiar es la criticidad. Y entonces ahí viene lo de la E y la C, que una puede que digan, vamos a hacerle de todo para protegerla,
a la otra, aquí le llamé semicrítica solo por ilustrar 3 niveles, puede que le hagan algunas cosas y otras no. Y a la que no es crítica puede que le digan, sabes que de esa bomba no te preocupes, que esa es la bomba que mueve el agua para regar las plantas, entonces puede que no sea tan crítico, entonces dejemos hasta que se dañe. El tema es que independientemente de la criticidad, ustedes, con el hacer el análisis por tipo de equipo, ya tendrían su librería, sus plantillas para en este caso, todas las bombas centrífugas, o incluso para todos los tipos de bombas que tengan en su planta, o para todos los tipos de equipos que tengan en su planta. Es decir, teóricamente ustedes en sus plantas deberían tener hoy día, ya deberían tener la librería o las plantillas de RCM de cada tipo de equipo de su planta. Pero si no lo han hecho, prácticamente no tienen la línea base de qué es lo que deberían hacer para prevenir la ocurrencia. Precisamente, esas librerías son para tratar de definir todas las acciones que son para prevenir la ocurrencia.